Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por lo que le enseñaron los campesinos y pescadores que por lo que le enseñaron sus profesores. Hoy hablaremos acerca de por qué el comunismo y el capitalismo llegaron a chocar en el siglo XX y en este momento se puede decir que está surgiendo una nueva forma de gobierno que se podría decir tal vez es el socialismo del siglo XXI o el eurosocialismo, y también el ecologismo, que son las nuevas formas de gobierno que están apareciendo en este momento en la historia. Para entender, primero tenemos que señalar que el comunismo es una forma de gobierno que nace a partir de la Revolución Rusa en 1917 y que se expande rápidamente por los países de Europa, pero lo fundamental de esta forma de gobierno en la que hay un partido único, el Partido Comunista, un buró que controla todas las decisiones y una población básicamente masificada, se llama, es que esta forma de gobierno, esta forma de administración, esta forma de lucha que se llamaba la lucha de clases, en que los obreros y campesinos se armaban para liberarse, primero de los ricos de cada país y en segundo lugar de las potencias extranjeras europeas dominantes en todos los continentes. Porque el comunismo lo que esencialmente hizo fue ayudar a liberarse a las colonias africanas, a las colonias asiáticas de los imperios europeos. Así pues, recordemos que el comunismo liberó a China, el comunismo liberó a la India, el comunismo liberó a casi todas las colonias africanas y el comunismo pretendió o intentó liberar las colonias de Estados Unidos, como fueron en este caso Cuba y otros países que estamos lo que se llama en el patio trasero de los Estados Unidos, porque Estados Unidos se convirtió en una potencia. ¿Cómo sabemos que además de ser potencia se convirtió en un imperio? Porque los imperios son sistemas de organización o de dominación territorial en la que un país pone bases militares e impone o induce a otros gobiernos a tener autoridades sumisas a la autoridad de un rey, un emperador o en el caso de Estados Unidos, un presidente. Ecuador, recordemos, en este momento es una colonia norteamericana porque tiene bases militares norteamericanas en su territorio. Lo mismo pasa con Colombia. Estados Unidos en general tiene solamente en América Latina más de 69 bases militares que están listas para actuar contra cualquier amenaza contra los intereses de ese imperio norteamericano. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que el comunismo básicamente pensaba fundamentalmente en la distribución de la riqueza, se fundamentaba en la indoctrinación política, y para eso controlaba todos los medios. Había un solo canal de televisión, una sola radio, una sola forma de educación, un solo texto, una sola forma de pensar, y el que pensaba de otra forma, el que producía otras noticias que no eran las oficiales, era censurado, limitado, eliminado. Además, la lucha para llegar al poder se consideraba que tenía que ser una lucha sanguinaria. La lucha de clases se resolvía por un conflicto armado. Esta lucha de sanguinaria consistía en sí armar a los pueblos, armar a los campesinos, armar a los obreros, y una vez que están armados formar un ejército con ellos, y ese ejército a su vez derrotar al ejército de los ricos, de los terratenientes, de los que tenían el poder y el control, los reyes, etc. Pero en el comunismo se comenzó a rendir culto a los líderes. Existía el partido único, existía como fundamento la solidaridad
Se suponía que todos tenían que ser solidarios con todos y se procuraba que todos sean iguales. Pero lo que hizo en realidad finalmente el comunismo fue multiplicar la pobreza. Esta fue la razón por la que los sistemas comunistas que liberaron muchos países de África, muchos países de Asia, no tuvieran continuidad. Y al llegar al siglo XX, muchos fueron rechazados. Por ejemplo, el gran experimento comunista en Europa del Este fracasó. Y el gran experimento comunista en la Unión Soviética también fracasó. Hoy decimos entonces que el que triunfó fue el capitalismo. Evidentemente el capitalismo, que es algo que surgió antes que el comunismo, que ya venía desarrollándose desde el mismo momento en que se empezó la conquista de América, que es un sistema en el que la vida, el dinero, las cosas, el oro, en el caso de los conquistadores españoles, el dinero, en el caso de los imperios británicos, y luego el dólar, en el caso del que estamos viviendo, se convirtió en lo más importante, es más importante que la vida. En el capitalismo, lo que se procuraba era la concentración de la riqueza. Esta concentración de la riqueza podía estar en personas, en empresas e inclusive en países, que es lo que estamos viviendo en este momento. Esta concentración de la riqueza del capitalismo llegó a que este sistema de gobierno se fundamente en la presencia de múltiples partidos políticos, pero los partidos políticos eran máquinas publicitarias, empresas electorales, dueñas, poseedoras de un propietario, de un dueño. Ese dueño podía ser un número de personas que eran los dueños de ese partido político, y normalmente en Estados Unidos hubieron prácticamente 2 partidos políticos, no han podido desarrollarse más partidos políticos, y estos grandes partidos políticos concentran una enorme cantidad de recursos. Ustedes saben que para una campaña de Estados Unidos ahora no tiene gasto limitado, ya tiene gasto ilimitado desde que George Bush pues eliminó el gasto electoral, pero antes lo menos que se requería para ser presidente era tener una recaudación de fondos que tenía que aproximarse a los $1.000 millones solo para la campaña electoral. Era un sistema de recolección de fondos, un sistema de elaboración de publicidad y una búsqueda de personas que pudieran captar la simpatía y ser populares. Es decir, valía más la popularidad, la simpatía que el conocimiento, que el saber, que todo lo demás. Por eso los presidentes en los países capitalistas no son la gente más inteligente de ese país. Los presidentes de los países capitalistas son gente que, como las estrellas de cine, como las estrellas de los espectáculos, como las estrellas del deporte, surgen de un día para otro y luego se desaparecen, se evaporan, se disuelven. Pero el capitalismo, que tuvo un éxito, y ha tenido un éxito en los Estados Unidos y en Europa, porque en Europa el capitalismo se convierte en monarquía parlamentaria, en Estados Unidos se gobierna en gobierno presidencial, en la monarquía parlamentaria. El parlamento se elige primero a los parlamentarios y los parlamentarios eligen a su vez al primer ministro. En el sistema presidencial norteamericano el pueblo elige al presidente y a los asambleístas o a los congresistas, y luego este tiene un periodo de duración que es 4 años repetido por una sola vez, y de esa manera se produce lo que se llama la renovación. ¿Qué es lo bueno del capitalismo en la renovación? La renovación está que, a diferencia del comunismo que pensó en la perpetuidad de los dirigentes, estamos hablando de Fidel Castro, estamos hablando de Brezhnev, de Stalin, de Tito, eran líderes que nacían y morían en el poder. En el caso del capitalismo hay un periodo en el cual las elecciones permiten
renovar, y esta necesidad de renovar hace que los partidos políticos estén formando cuadros, estén formando personas, y al mismo tiempo el nuevo líder que llega, el nuevo presidente que llega, responde a nuevas situaciones, a nuevas necesidades, y no está atascado, atrapado por una burocracia, como en el caso del comunismo, ni por una corte, como era el caso de los reinados. Pero el capitalismo, y en su concentración de riqueza, ha llegado a lo que se llama a una fase de capitalismo desbocado. El capitalismo desbocado se produce cuando los países comienzan a tener demasiados presidentes comienzan a tener primero un número ilimitado de partidos, como en el caso de Ecuador, 270, porque los partidos dejan de tener ideología, son simplemente empresas electorales. En segundo lugar, el presidente, la concentración de riqueza se comienza a desbocar, ya no se habla de millonarios, se habla de multibillonarios, ya no se habla de una distribución de la riqueza, sino de una concentración, de tal punto que en Estados Unidos el 1% de la población tiene más del 50% de la riqueza, y eso pasa también en toda América Latina. Esta concentración desbocada de la riqueza priva a las personas de opciones para poder estudiar, tener salud, viajar, aprender, desarrollarse, y concentra más la riqueza y multiplica más la pobreza, a tal punto que ahora con la pandemia nos ha demostrado que en Estados Unidos hay una pobreza que estaba oculta, disfrazada por esta deslumbrante tecnología, desarrollo, implementación, y en cambio en América Latina la pobreza ha llegado a ser tan abrasadora que hoy día conmociona a los países. La pobreza ya no fue la pobreza de no tener agua o no tener luz, que se llama pobreza absoluta, de no tener comida, sino la pobreza relativa, la pobreza en la cual tú te comparas con otra persona, el otro tiene más y te sientes pobre. Esto fue terrible, pero además era una pobreza en la que todo el mundo está endeudado. Se llama la pobreza del deudor. Esto es lo que ha generado el capitalismo. Todos los países están sumamente endeudados, a su vez los gobiernos están endeudados, las personas están endeudadas, tienen carro, tienen casa, tienen todo, pero todo es un saco de deudas, y las deudas al final te aprietan el cuello y te convierten en pobre. Fue lo que produjo justamente la crisis de 1929, en que todos los norteamericanos se endeudaron porque recién en ese año se comenzó el crédito, y usted podía con crédito comprar acciones de la compañía y luego sentirse propietario, pero después tenía que pagar. El crédito a su vez le servía para comprar carros, casas, y todo el mundo quería comprar carros y casas, pero después no tenía cómo pagar. Lo mismo se repitió cuando hubo la crisis inmobiliaria en el 2008, y ahora tenemos un problema gravísimo. En América Latina todo el mundo está endeudado, y tenemos una crisis del coronavirus en la que no hay trabajo, hay desempleo, pero las deudas no desaparecen. Y ahora las deudas ya no son solamente con los bancos, también son con la empresa eléctrica, con la empresa de agua, y con la empresa de internet, con la empresa de teléfonos, con todo el mundo. Todos endeudados con todos, todo es deuda. Esto es lo que ha llevado y está llevando al colapso del sistema capitalista. En Europa y en América Latina surgió un nuevo sistema de gobierno intermedio que se llama los socialismos, o también llamados capitalismos de Estado. En el socialismo o capitalismo de Estado, el Estado se convierte en el mayor inversionista, ya no hay un capital privado inversionista, y en la mayor fuente de empleo. Además, esto significa que son estados burocráticos, donde la burocracia, que se convierten en profesores, en policías, en militares, en médicos, en empleados, en obreros que construyen represas, en obreros que construyen autopistas, carreteras, etcétera, etcétera, obreros permanentes, obreros temporales,
o sea, trabajadores permanentes, trabajadores temporales, pero el Estado es el inversionista. Se hizo necesaria porque para poder tener redes eléctricas, para poder tener sistemas portuarios, para tener campos de aviación, para poder tener urbanizaciones, para poder tener... Ya no se podía hacerlo con los recursos de la gente rica nada más. Se necesitaba concentrar los recursos, los impuestos de todo el país e inclusive que el Estado actúe como garante de préstamos enormes que se hacían para poder construir una represa, para poder construir una autopista, para poder construir una central hidroeléctrica. Todo esto dio paso a este capitalismo de Estado. En el capitalismo de Estado, la clase media es la que se multiplica, y esta clase media es una clase media que se convierte inmediatamente en una clase de pobres comparados, porque quiere tener más, y quiere tener más que el de al lado, y quiere que su hijo estudie en el extranjero, y quiere también estar en la teta del gobierno, quiere tener su propia microempresa. Y esta clase media, que es el motor que movió a los Estados Unidos durante toda su existencia y la mayor fuente de empleo, quiere entrar en competencia con las grandes empresas, con los grandes industriales, con los grandes terratenientes, con los grandes empresarios, y se pone una pugna. En Ecuador, esta pugna ha sido, durante estos 3 años que hemos vivido, una derrota de la clase media y una victoria de la clase más poderosa, que ha logrado reconcentrar el poder, la riqueza y los conocimientos, y la clase media, con este COVID todavía más, ha quebrado. El sistema de socialismo del siglo XXI, en la que la educación, en general, el socialismo parte de un principio muy simple: la educación, la salud deben ser gratuitas y fundamentalmente del Estado. Los seguros sociales, la educación pública, la salud pública no puede estar en manos privadas. El seguro social no puede estar en manos privadas. De ahí parte lo que es el socialismo del siglo XXI. Pero luego también el socialismo del siglo XXI plantea que las empresas tienen que ser de preferencia de capital accionario, es decir, no pueden ser empresas de propietarios que tienen el total de las acciones de la empresa, sino que una vez que cumple cierto volumen de crecimiento, obligatoriamente la empresa tiene que pasar a vender acciones en el mercado y convertirse en una sociedad de accionistas, y esta sociedad de accionistas es la que le va a permitir a la empresa mayor crecimiento. Es la fórmula norteamericana con la que se mueve, por supuesto, Wall Street. Entonces, este sistema de dominación, este sistema de gobierno que estamos viviendo, que es el sistema del socialismo, logró éxitos innumerables en países como Suecia, Dinamarca, Noruega. Ha procurado éxitos en Brasil, Ecuador, Bolivia, y a su vez ha tenido fracasos, como en el caso de fundamentalmente Venezuela, porque en Venezuela había un gran problema. El problema de Venezuela es que el Estado decide ser el propietario de la riqueza venezolana que está en el subsuelo, el petróleo, el oro, el cobre y todas las riquezas, y eso molesta a las empresas norteamericanas, que eran las que manejaban el petróleo venezolano. En consecuencia, hay una lucha por el petróleo venezolano, y Estados Unidos encabeza esa lucha y procura derrocar al gobierno de Hugo Chávez y quitarle el petróleo, el control petrolero a Venezuela. Recordemos que en el siglo XX el petróleo fue la principal razón de lucha y de guerra desde la segunda mitad del siglo XX. Los países árabes han estado envueltos en una guerra interminable por esta razón. Entonces, el sentido de que la propiedad del subsuelo, como en el caso de Ecuador, del petróleo, de sus recursos naturales, el agua,
la biodiversidad, la diversidad cultural y de todos estos recursos que se consideran propiedad del Estado, entran en pugna con los que quieren esos recursos, que son las grandes transnacionales. Y ahí es cuando surge el problema entre el capitalismo de Estado, de cada uno de los estados, con el socialismo, con el capitalismo salvaje o capitalismo desbocado. Así vemos que, por ejemplo, el capitalismo estatal, el capitalismo ha tenido éxito en países como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, donde los que tienen mucho dinero pagan muchísimos impuestos. En cambio, en nuestro sistema, los que tienen mucho dinero quieren más dinero y quieren menos impuestos. No quieren impuestos a la herencia, no quieren impuestos a la nada, quieren tener más riqueza, quieren ser dueños de esa riqueza y consideran que es muy malo pagar impuestos porque los impuestos sirven para sostener a los burócratas y los burócratas son el terror, son lo más malo que existe. Pero burócrata es el profesor, burócrata es el médico, burócrata es el policía, burócrata es el militar. Es decir, ellos dicen los empleados públicos son los malos. Sí, pero ¿cómo puedes hacer un país sin policías, sin profesores y sin médicos? No, eso está prohibido. Esta es la gran pugna en la que estamos viviendo aquí en este momento. Frente a estas elecciones próximas, la posibilidad de elegir y de retomar lo que se llama el socialismo del siglo XXI, es decir, el capitalismo de Estado, es aparentemente la salida que vamos a encontrar a esta crisis, porque el empobrecimiento que ha sufrido América Latina no le impide que el Estado pretenda no existir. Pasa a ser el Estado el gran inversionista, el gran rescate, como lo fue el Estado en el 2008, el que rescató a todos los bancos de los países que sufrieron la crisis inmobiliaria. Ahora el Estado, los estados latinoamericanos son los que tienen que acudir a rescatar a todas las pequeñas empresarios, a todos los obreros, trabajadores y personas que están en la desocupación. Tiene que convertirse en el gran empleador. Y eso, por supuesto, no le gusta a la derecha, y ahí es donde entramos en problemas. Muchas gracias.